Hola a todos, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo 777. Hemos hablado y escuchado mucho acerca del famoso Wislexi. Sí, el Pran de Petare, el joven que tiene en vilo al pueblo de Petare, a Nicolás Maduro, a Iri Varela y a varios pranes. Pero el día de hoy he leído una información escrita, un artículo que publicó un psiquiatra, un doctor. No el psiquiatra loco, no. Este sí es un verdadero médico psiquiatra de nombre Walter Bosa, y me llamó la atención el escrito, por cuanto soy educador y tiene mucho que ver con la educación venezolana y quiero compartirla intacto dicho escrito. Reza de la siguiente manera: Wislexi por Walter Bosa. Wislexi es la expresión de un fracaso, de un rotundo fracaso de la llamada Revolución Bolivariana o del socialismo del siglo XXI, como también se le ha denominado. Dicho sea de paso, que no tiene nada de revolución, de bolivariano ni de socialismo. Es una extraña mezcla de fascismo, estalinismo e intento bizarro de reproducir la revolución cubana. Ha sido y es una gran estafa histórica que fue iniciada por Chávez, continuada, deformada y agravada por Maduro. Hoy Venezuela vive su peor crisis histórica en lo económico, en lo social, en lo institucional, en lo ecológico, en lo moral y en lo espiritual. Ni siquiera durante la Guerra Federal el pueblo venezolano había sufrido tantos tormentos y tantas penurias. Wislexi es un producto de este fraude histórico que comenzó como un proyecto democrático y que en sus inicios visibilizó y le dio voz a quienes no la tenían, pero que a medida que la revolución cubana fue penetrando el proyecto original, este se fue convirtiendo en la negación de la democracia, hasta llegar a los extremos que hoy vivimos: autoritarismo, violación sistemática de la Constitución y de los derechos humanos, alto grado de corrupción, ineficiencia y engaños y mentiras al pueblo venezolano. Wislexi es uno de los centenares de miles de nuestros jóvenes que provienen de los sectores populares, que no han tenido acceso a la educación, que han vivido desde niños en un clima hostil y de violencia. Probablemente tuvo carencias de todo tipo durante su infancia, tanto económicas como afectivas, y progresivamente se fue transformando en lo que es hoy, un desadaptado social, un delincuente de grandes proporciones. Hoy, la pugna en el barrio José Félix Rivas de Petare es por el control del barrio. Si lo continúa haciendo Wislexi y su banda, o si lo controla una nueva banda integrada por expresidiarios de alta peligrosidad que fueron excarcelados de manera irresponsable por Iris Varela. Varios días de intenso intercambio de disparos entre las dos bandas, sin que los organismos de seguridad intervengan, hasta que Maduro en una cadena nacional nombra a Wislexi, lo acusa de ser agente de la DEA, dice que le dio instrucciones a su ministro de Relaciones Interiores de que fuera el barrio y que fuera con todo. El ministro cumplió la orden. El barrio fue objeto de un masivo operativo policial donde se violan todos los días los derechos humanos, el derecho de cada ciudadano, que según cifras extraoficiales ha producido 17 ajusticiados, numerosas detenciones. Hay un joven asesinado que es particularmente emblemático. Ese fue Brian, alegre colaborador, destacado basquetbolista con un futuro promisor. ¿Quién o quiénes son los responsables de esas muertes? Producto de una operación policial salvaje, inhumana y cruel. El fracaso ha sido de tales proporciones que Venezuela ha retrocedido a finales del siglo XIX o a comienzos del siglo XX en todas las áreas. El sistema educativo público, destruido, con más del 60% de la deserción escolar y de la deserción de docentes, con las edificaciones totalmente deterioradas,
El sistema de salud público, también con un éxodo masivo de médicos y enfermeras, con hospitales y centros de salud deteriorados, sin insumos médicos, con medicinas a un alto costo imposible de comprar por la mayoría de la población. Destruido el sistema de seguridad social, en donde los trabajadores ganan un salario miserable, los pensionados y los jubilados reciben un ingreso que no les alcanza para nada, todas las personas de la tercera edad, nuestros abuelos, sometidos casi a la indigencia y sin ningún tipo de protección social, destruido el aparato productivo del país por una errada concepción de la política económica y un ensañamiento perverso hacia la empresa privada, destruidos los servicios públicos, los barrios no tienen agua, los cortes de luz son cada vez más frecuentes y prolongados con todas las consecuencias que ello acarrea, un poder judicial corrompido y sin autonomía, un sistema carcelario hacinado de seres humanos que viven en condiciones degradantes, en donde también se les violan sus derechos humanos y procesales, convirtiéndose las cárceles en Venezuela hoy en un posgrado de delincuencia y de donde se planifican y se dirigen todo tipo de delitos, una corrupción galopante y de todo tipo, sin precedentes en nuestra historia republicana, sin referentes morales y sin referentes culturales. En fin, esta es la Venezuela de hoy y de hace muchos años, en donde aparece Wilexi con mucha notoriedad y sirve para hacer olvidar el bochornoso caso del narcotráfico, donde aparecen implicados gobernadores, altos funcionarios, o desviar la atención de una masacre en la cárcel de Portuguesa, donde perdieron la vida 50 reclusos, donde desviaron la atención a una operación Gedeón que hasta los momentos es confusa desde el punto de vista psicológico. Ciertamente Wilexi tiene rasgos psicopáticos, que dado el clima que vive el país, es estimulado por toda la destrucción descrita en las líneas anteriores. Es un caldo de cultivo para la aparición de casos como el de Wilexi. En la Venezuela de estos tiempos hay miles de Wilexis, ante la ausencia de un gobierno y un Estado. Wilexi es el más conocido hoy gracias a la promoción que le hiciera Maduro por televisión. Pero hasta hace poco se hablaba de la banda de la Cota 905, liderada por el Coqui, o la famosa banda del Picure, y muchísimas más que se encuentran diseminadas por todo el territorio nacional, y que operan con el beneplácito y la complicidad de las policías. Este fenómeno social se encuentra en casi todo el país, y es mucho más letal y peligroso que el mismo bichino ese. La mayoría de nuestros jóvenes que viven en la actual Venezuela son víctimas y a su vez victimarios. La juventud es quizás la etapa más vulnerable del ser humano en su recorrido por la vida. Es la transición de la niñez y la adultez. Tienen espíritu gregario, tienen sueños y ganas de vivir, pero pueden ser captados, y lo son, para causas dañinas y perversas con cierta facilidad, porque aún no tienen paradigmas claros y son inseguros y sienten miedo al futuro. Hoy vemos cómo han aumentado el suicidio juvenil, la violencia juvenil, la delincuencia juvenil, el alcoholismo juvenil, el microtráfico, consumo de drogas, trata de personas, prostitución juvenil, embarazo prematuro en niñas de 13 y 14 años. Por cierto, es imprescindible mencionarlo, estimulado irresponsablemente desde Miraflores, otorgándole bonos a las mujeres embarazadas, promoviendo una sexualidad irresponsable. De esos niños saldrán muchos Wilexis con toda seguridad. Si bien es cierto que hay rasgos psicopáticos en los Wilexis, también los hay en los cuerpos policiales y hasta en los más altos niveles del gobierno. Como hemos visto, la crisis es profunda. Los venezolanos somos de una estirpe que genera suficientes anticuerpos para rechazar y superar todo lo que ha generado este caos. Tenemos la suficiente fortaleza para lograr construir una Venezuela distinta y mejor digna, verdaderamente democrática
y con valores justicia. A todas estas no se ha escuchado hasta ahora la voz del alcalde de Petare y del gobernador de Miranda. ¿Qué será? Hoy el barrio José Félix Rivas está de luto, una mezcla de dolor, impotencia, rabia, miedo, desesperanza. Después de haber sufrido la brutal embestida policial, han sido humillados, vejados. Hoy hay más madres sin hijos, más mujeres sin pareja, más niños sin padres, más dolor y más incertidumbre. Sacaron a Wilexi y le entregaron el barrio a otra banda que intentará controlarlo, con el apoyo del gobierno nacional, regional y no sabemos si municipal. Pero eso no solucionará los problemas del barrio. Continuará la miseria, el hambre, la penuria. Seguirán sin agua, sin gas, con cortes de luz, con desempleo y subempleo, sin maestros, sin médicos ni medicinas, y quizás con mayor violencia. El problema Wilexi, o los Wilexi, no se resuelve policialmente, ni violando derechos humanos de los habitantes, ni con medidas de control social autoritarias o antidemocráticas. Se resuelve con un cambio profundo en el país. Para reconstruirlo de nuevo, esa reconstrucción tiene que extraer su poesía del futuro, pensando en el porvenir, con la frente en alto, la mirada al horizonte, decir con fuerza: construyamos una sociedad en donde no contribuyamos a formar Wilexis, y si acaso un joven se desvía, que pueda encontrar todo el apoyo para enderezar el rumbo y encontrar su camino. Esta pesadilla pasará y veremos a los ciudadanos de José Félix celebrar juntos. Escucharán de nuevo a Héctor Lavoe, saldrán de nuevo a las calles a conversar con sus vecinos. Podrán ver su cine Platabanda y volver a la normalidad, pero mejor, en una nueva democracia plural, inclusiva, que luche a fondo contra la corrupción, que procure el emprendimiento y la estabilidad de los mecanismos para erradicar la pobreza, la sociedad con valores e inclusiva, donde se erradique el odio e impere la ley y la justicia. Concluyo con un párrafo de Don Quijote de la Mancha, libro que me enseñaron a leer mis padres y que tiene total pertinencia. Cito la frase: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que pronto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal y el bien sean durables, y de aquí se sigue habiendo durado mucho mal. El bien ya está cerca. Finaliza el texto médico psiquiatra. Estoy hablando del pasaje que acabo de compartir, Wilexi por Walter Barbosa. Interesante, ¿verdad? Este régimen lo fabricó. Y por encima de lo que dice este médico psiquiatra, tengo que acotar algo. Hizo falta papá y mamá. Porque donde hay principios, donde hay valores en familia, los Wilexi no crecen. No se les permite crecer. Hasta aquí la información. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Este artículo no fue hecho para herir susceptibilidades, sino al contrario, para que tomemos previsiones, para que analicemos, para que miremos adelante. Y cuando esta Venezuela sea otra, nos encarguemos todos de comprometernos como sociedad a edificar una nueva sociedad, una nueva Venezuela, sin Wilexis. Bendiciones para todos.